Bueno, buenas noches compañeros. Este es el tema en la fase 3, en el paso 1, el cual he escogido, que es el ruido. Entonces, el ruido. El proceso de transmisión de señales siempre tiene involucrada perturbaciones e interferencias no deseadas, que son producidas por señales ajenas a las mismas. Estas señales ajenas son las que ocasionan el ruido en los sistemas de comunicación, dado que estas generalmente no son deseadas porque producen una distorsión en la recepción de la señal original. Las señales que producen ruido en estos sistemas son de origen aleatorio. O sea, este es un concepto dado para instrumentación. Fuentes de ruido. Entre distintas fuentes de ruido se las puede clasificar en ruido producido por el hombre, perturbaciones naturales y erráticas que ocurren irregularmente, o ruido de fluctuación. La primera, ruido producido por el hombre. El ruido producido por el hombre se debe a la recepción de señales indeseables provenientes de otras fuentes tales como contactos defectuosos, artefactos eléctricos, radiación por ignición y alumbrado fluorescente. Este ruido puede evitarse eliminando la fuente que lo produce. Ruido por perturbaciones naturales y erráticas. El ruido natural errático puede proceder de relámpagos, tormentas eléctricas en la atmósfera, ruido intergaláctico, eclipses o disturbios atmosféricos en general. Ruido de fluctuación. Este tipo de ruido aparece dentro de los sistemas físicos y son ocasionados por fluctuaciones espontáneas como el movimiento término o movimiento browniano de los electrones libres dentro de su resistor, la emisión aleatoria de los electrones en válvulas de vacío y la generación aleatoria, recombinación y difusión de portadores, huecos y electrones en semiconductores. A este tipo de ruido se los divide en dos: tipo ruido de disparo y ruido térmico. Ahora se realizará una exposición detallada sobre las clasificaciones de ruido de fluctuación, ya que estos son debidos a los componentes físicos con que están construidos los sistemas de comunicaciones. Ruido de disparo. Este tipo de ruido se produce en dispositivos con tubos de vacío y con semiconductores. En los tubos de vacío, este tipo de ruido se debe a la emisión aleatoria de electrones del cátodo. En los dispositivos semiconductores es causado por la difusión aleatoria de los portadores minoritarios, generación y recombinación aleatoria de los pares electrón-hueco. Las fuentes de ruido. Fuentes de ruido en análisis instrumental. Ruido químico. Fluctuaciones de temperatura, presión, humedad, materiales fotosensibles, etc. Ruido instrumental. Ruido térmico. Ruido Johnson. Proviene de la agitación térmica de los electrones. Ocurre fundamentalmente en resistencias, condensadores, detectores de radiación y demás elementos resistivos. Es aleatorio. Es dependiente de la temperatura y del ancho de banda. Es independiente de la frecuencia de trabajo. Ruido de disparo cuántico. Proviene del movimiento de electrones o fotones en los nodos o uniones. Es aleatorio. Es dependiente del valor de la corriente y del ancho de banda. Es independiente de la frecuencia de trabajo. Ruido de parpadeo. No se comprende bien el origen físico. Empíricamente es proporcional al número de o fotones que llegan a una superficie. Es proporcional a la magnitud de la señal. Depende de cómo están construidos y ensamblados resistencias y detectores de fotones. Es más importante a bajas frecuencias. Para anchos de banda, ciclos de 1 sobre f es aproximadamente constante. Creo que he descrito lo que es el ruido, lo que son las fuentes de ruido. Agradezco por su atención. Gracias.